espero que sí se vea, sí se ve. Qué bueno. Bien, vamos a eso, la oración nuestro hermano por que Dios hable a nuestras vidas. Quiero que abran sus Biblias en Santiago capítulo 3, por favor, versículo 13. Santiago 3:13. ¿Ya vieron el título de esta plática? El arte de discutir. Ay, caray, arte. ¿Ya? ¿Lo tienen? Ok. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora ustedes, por favor. ¿Quién es sabio entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bien. Padre, gracias por permitirnos estar hoy aquí. Usa, Señor, nuestra boca y permite que tú hables a nuestro corazón hoy. Ponemos en tus manos esta enseñanza. Yo sé que tu siervo ya lo hizo, Señor, pero habla hoy, te lo ruego en el nombre de Jesús. Pido, Señor, hoy la dirección de tu Espíritu Santo. Ruego, Señor, que palabra torpe tú la quites de mi boca y que sea hoy todo dirigido bajo tu Espíritu Santo. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Discutir es un arte, dice aquí nuestro autor. Dice que lo que usualmente hacemos es pelear, atacar a la otra persona y no la situación. Entonces no es discutir eso, ¿ok? Ustedes han visto yo quería descargar un video de una bebecita que discute con su papá, no sé si lo han visto. Y la niña le alega, pero ni habla, o sea, no puede ni hablar. ¿Sí lo han visto? Pero hasta manotea y le dice al papá, y el papá quiere, y la niña manotea y hace un pleito, pero bárbaro, discutiendo, ¿verdad? Creemos que eso es discutir. Dice nuestro autor que discutir es un arte. Entonces, ¿creen ustedes que podemos evitar discutir en nuestra vida? Hoy vengo bien preguntona. ¿Creen ustedes que podemos evitar discutir en nuestra vida? Sí podemos evitar discutir. Entonces, ¿qué es discutir? Discutir es como no estar de acuerdo con la persona y estar echándose indirectas. Intercambiar ideas. Intercambiar ideas. Alguien no está de acuerdo con algo y empiezan a tratar de hacerse de palabras. Aquí, perdón, hermano, a ver. ¿Mande? Aquí, perdón, digo, a falta que. A que llegue a una razón sobre todo lo que está pasando. Creemos que discutir solo es pelear, pero ya nos decía nuestro autor que eso no es discutir. ¿Cierto o no? ¿Estamos de acuerdo? Quiero dar o decirles a ustedes que discutir no es, acuérdense, pelear no es atacar a la persona con quien no estamos de acuerdo, no es herir sentimientos ni susceptibilidades, no es una pelea donde debe haber un ganador y un perdedor, ¿ok? Eso no es discutir, hermanos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ya les dije que no es discutir. Entonces, cuando nosotros hablamos de discutir, hermanos, yo debo entender que es necesario diferenciar claramente el problema y el conflicto, ¿ok? El problema o conflicto es lo que nosotros hacemos de las personas, ¿ok? Que lo provocan. Parece un trabalenguas. Dice, es una discusión que está en juego la situación, no las personas. En una discusión es algo que está en juego la situación, pero no las personas. De eso se trata la discusión. En un momento más. Entonces, el motivo, a menos que el motivo del conflicto pues sea algo moral, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, que tenga que ver algo específicamente contigo. Ahí sí, pues obviamente es con la persona, no con la situación. En
se deben considerar algunos aspectos. Primero, ¿cómo discuto? ¿Cuál será la forma adecuada de discutir? 2, ¿cuándo puedo discutir? 3, o sea, el momento oportuno o pertinente. 3, ¿por qué discuto? ¿Con qué propósito yo voy a discutir? Siguiente, 4, ¿con quién pienso tener esa discusión? Y siguiente, ¿qué voy a discutir? ¿Cuáles son las cosas importantes? Yo sé que ahorita ustedes están pensando. Por ejemplo, desde que yo digo, ¿cómo voy a discutir? Yo no discuto, me dejo en paz. ¿A qué discuto? ¿No? ¿Cómo voy a discutir? Cuando dices, ¿cuándo? Pues en el momento, en caliente ni se siente. Son frases, ¿por qué? Pues porque esa persona. Y le damos o sea, no hay ni siquiera un propósito. ¿Con quién? Les enseño del video de la bebita que ni se le entiende, pero ella está discutiéndole al papá con todo. A veces así nos vemos nosotros los adultos. ¿Qué voy a discutir? ¿Y en dónde? Bien. Ninguna relación y nadie escapa de la discusión. Por lo tanto, hay que hacerlo bien. ¿Cómo es bien entre cristianos? ¿Cómo es bien? No hay que evadirla. No es correcto evadir una discusión. O sea, todos están viéndome con cara de que no, esté como pera de mal. Pero ahorita les voy a explicar por qué. Sino superarla para sacar provecho. Debemos ser pacientes con las cosas que no cambian. Este es parte de mi propósito en esta lección. Debemos aprender a pedirle a Dios fortaleza para cambiar las cosas que puedo cambiar y sabiduría para reconocer qué sí se puede cambiar y qué no se puede cambiar. Discernimiento espiritual para poder diferenciar estas dos. ¿Cuándo es necesario discutir y cuándo no? Entonces, quiero ver algo con ustedes. ¿Cómo definiríamos nosotros la palabra discusión? ¿Alguien me puede decir? Ya comentamos algo. ¿Cómo creen ustedes que podríamos definir la palabra discusión? Quiero escuchar. Ya nos dijo el hermano que él entiende por algo que no estamos de acuerdo y que en algunas ocasiones puede haber hasta ofensa, ¿cierto? ¿Alguien tiene otra definición de discusión? Sí, hermana, le escucho. La blanda palabra calma la ira. Dice que la blanda respuesta calma la ira, pero a ver, defíname discusión. Sí, hermano, la discusión es de acuerdo a que la persona con la que usted está hablando, cómo está su estado de ánimo, y si una contesta mal y la otra le contesta mal, ya hay discusión. Entonces la discusión usted la entiende como un conflicto de ideas o de conceptos o de pensamientos, ¿verdad? Perfecto. Y tú me decías, perdón, mi cari, un intercambio de ideas. Muy bien. Regularmente en nuestra sociedad nosotros entendemos por discusión una pelea. Estaban discutiendo, ¿no? Y ya ponemos ahí, perdón, contender. Pero déjenme decirles que no. Discutir significa algo más que eso. Ay, perdón. Ya me han dicho que el pobre hermano sufre conmigo con la cámara y yo ya casi me lo paso encima. Perdón, ese es un paréntesis. ¿Perdón? Es hablar sobre un tema en específico. Exactamente. No siempre vamos a estar de acuerdo con algo. Diferencia de opiniones. ¿Cuál es este arte? Contender sobre un tema. Pero contender no significa esto, ¿ah? No significa tampoco el tener una actitud incorrecta. Exactamente. Vea,
Aprende a discutir con guante blanco. Esas son solo dos cosas que vamos a ver. La primera, sea paciente y noble. Sea paciente y noble. Y ustedes me van a decir algo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Santiago 1, ¿qué? 4. ¿Qué dice? Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo dice? Más mantenga que la paciencia su qué? Su obra completa. Y seamos como Perfectos y cabales. cabales. Dice la paciencia mantenga su obra completa. No a medias, completa. Y el hecho de discutir o el que alguien no esté de acuerdo con tu pensamiento no significa que esté odiándote o no te quiera. El hecho de que no pensemos igual no trae conflicto con la persona. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Dice que debemos ser pacientes. En un cuerpo, ¿todos somos iguales? No. Perdón, ¿todo el cuerpo es igual? No, no, todos somos totalmente diferentes. Es más, en una familia, ¿todos son iguales? No. Algunos de ustedes conocen a mi esposo y a mi hijo. Sí. Yo veo a mi hijo y digo, santo Dios, tengo dos manuelitos, no uno. ¿Por qué? Porque su forma de actuar es muy similar, hasta sus gustos. Pero hay ocasiones en que yo he escuchado, como actúa mi esposo, he escuchado a mi hijo decir, perdóname papá, pero hoy no estoy de acuerdo contigo. Hasta le pide perdón. ¿Sí? Y eso no significa que le odie o que lo menosprecie o que no lo quiere. Entonces hablamos con la paciencia y esa nobleza. ¿Qué dice Santiago 5:8? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Hubo paciencia en esos profetas? Sabían que estaban haciendo y diciendo las cosas de manera correcta, y vemos a un Esteban que aún siendo apedreado, ¿qué dijo? Señor, perdónalos. Y cuando nosotros sabemos que tenemos la razón, ¿nos quedamos callados? Más la levantamos cuando sabemos que tenemos la razón y que alguien nos está diciendo de manera incorrecta algo que no está bien. Entonces no anda en nosotros la paciencia y mucho menos el ser nobles, porque no va con eso. Tito 3:2, ¿qué dice Tito 3:2? Que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándonos toda mansedumbre para con todos los hombres. Ay Dios. Miren, dice el autor de nuestro libro, como lo leemos, el fruto de la discusión inteligente y objetiva es llegar ¿a qué? A acuerdos, a consensos, a compromisos, a pactos. Esto, en suma, enriquece y edifica. Cuando yo logro entender que no todos somos iguales y que yo puedo sentarme contigo y discutir sobre un tema, y sin embargo tú sigas siendo mi hermano en Cristo, esto va a edificar tu vida. No siempre vamos a tener la razón, no siempre. Y qué terrible es cuando te topas con alguien que cree que siempre tiene la razón. Creo que me hablan. Es complicado aceptar cuando tú no tienes la razón. Y entonces crees que levantando la voz la otra persona ahora sí puede entender, que ya no nada más con lo que le dices, sino gritándole, entienda que tú tienes la razón. Y eso no es correcto ni noble, dice la palabra del Señor. Es contencioso, es pelea.
¿Y en qué cosas es en las que yo debo aceptar que alguien tiene la razón o no la tiene? Vamos a hacer una comparación de este pasaje. Dije Tito 3:2, pero ahora vamos a ver Tito 3:9. Todos los que acabamos de leer con Tito 3:9. ¿Qué dice Tito 3:9? Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿De qué cosas entonces sí debo discutir? ¿Por qué cosas yo puedo pararme y decir, hermana, yo no estoy de acuerdo contigo? Por esto, y dar mi argumento. ¿Cree usted que temas doctrinales se deben discutir? ¿Con cuáles? Bien, la palabra de Dios, dice mi hermana, que algún aspecto doctrinal. ¿Ustedes creen que estos se tienen que discutir? Bueno, es que hay gente que tiene otro tipo de pensamiento relacionado a la Biblia y hay otros que tienen un tema diferente, por ejemplo, la vida de Cristo. Entonces, unos dicen, tienen su razón y otros tienen la otra razón, y por eso es que hay ese conflicto en ese tema. Yo doy clase en un instituto bíblico y yo les digo a mis alumnos, pregunten. Si no están de acuerdo, maestra, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Mira, la Biblia me enseña esto. ¿Y saben qué sucede cuando me encuentro grupos de ese tipo? Se enriquece la clase. La clase se enriquece porque ahora yo no voy a tener un punto de vista. Si alguien no sabía sobre esto, ahora no va a tener un punto de vista, va a tener dos. Y entonces despierta tu interés por estudiar. Y entonces te metes en la palabra y preguntas, ¿cierto o no? Pero ¿qué hay cuando me dices, no, pues es que siempre me va a decir que no y se va a enojar, mejor ni le digo nada? Y estás con tu cara así de que, va a hablar otra vez de lo mismo. No creía en la Trinidad. Ah, ok. Claro. ¿Y qué tal aprendiste de la Trinidad, mi hermosa hermana? Porque es un tema bien complicado, ¿cierto o no? Entonces, cuando comparamos Santiago 1:4, Tito 3:2, con lo que nos dice la palabra de Dios en Tito 3:9, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hay cosas en las que es importante que nosotros nos sentemos y lo platiquemos y aprender de eso y ser edificados sobre esto. Pero hay cosas en las que definitivamente es mejor guardar silencio. ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso nuestro autor dice, discuta siempre con un espíritu de ¿qué? Edificación, buscando edificarnos. Les voy a contar una anécdota. Yo utilicé un libro para ética cristiana de un autor que de verdad cuando yo lo vi, escuché primero una predicación de él, empecé a ver su historial y wow, una cosa impresionante. El hermano Bautista. Pero cuando leo el libro de ética cristiana y veo que en el libro de ética cristiana, por su postura doctrinal de la salvación no se pierde, él decía que quienes se suicidan se van al cielo, se aceptaron antes a Cristo. Y también decía que
no era incorrecto. Si alguien atentaba contra tu vida, tú podías defenderte y atentar contra la vida de alguien más. No, pues yo me escandalicé. Fueron dos de las cosas más graves para mi punto de vista, había más. Pero cuando yo empecé a ver sus videos y empecé a ver su vida, ese hombre de verdad justificaba lo que estaba diciendo, pero con su vida. Cuando yo empecé a ver un hombre con una paz, una integridad, un buen testimonio, ninguna de sus predicaciones motivó a alguien a suicidio. En ninguna de sus predicaciones ha motivado a alguien al asesinato. Todas sus enseñanzas son a la paz, a la santidad, al amor, a la justicia, a la bondad, al buen conocimiento de la palabra. Pero ese simple texto, dices tú, Dios, te agarras de la punta de los pelos y podrías criticar como eso horrendo. Pero cuando ves su vida, dices, caray, ¿qué pasó aquí? Puede ser un punto de vista doctrinal, pero no significa que lo viva. Y cuando yo leo las acotaciones del libro, él lo menciona y dice, hermano, yo no te estoy invitando a que lo hagas. Bíblicamente dice esto, pero yo te invito a... Es algo confuso, de verdad, pero es algo importante que nosotros, nada justifica el derecho a la agresión. Nada justifica el derecho a la agresión. Nada, hermanos, nada. ¿O habrá algo que justifique el derecho a la agresión? ¿A que yo te pueda agredir a ti? A decir, somos una bola de ignorantes porque no hacen tal cosa que yo sí hago. Hoy me pasaron dos cosas en el trabajo. La primera, cuando yo llegué en la mañana, mi compañerita de trabajo me empezó como a reclamar y a agredir, porque me comenta que ella vive aquí enfrente de Palacio de Nogales y me comenta que su vecinita de junto murió de cáncer. Bueno, ella me había platicado que tenía cáncer, pero que anoche falleció, pero que sus hijos, dos de sus hijos no los querían bien y que tenía uno que era pastor. Y estaba muy enojada porque llegó y me dijo que dice que no, que por qué nosotros actuábamos de esa manera, porque ellos escucharon que empezó a predicar el pastor y que ellos estaban escuchando, pero que cuando ellos empezaron con sus versos, el pastor y las personas que iban con él se estaban riendo. Entonces como yo les he hablado de la palabra de Dios, empezó a mí a decirme que por qué nosotros actuábamos de esa manera, que no respetábamos y todo eso. Ahí entra lo que usted dice, hay que pedirle mucha sabiduría a Dios para tener prudencia y contestarle, porque pues por un lado me estaban hablando y yo digo, Señor, dame paciencia, dame palabra para decirle, ¿no? Lo único que le pude decir es que pues que el pastor estaba actuando incorrectamente, ¿no? Que nosotros éramos respetuosos en esa forma. Pero sí empezó, luego que llegué, empezó así como que Estaba enojada. estaba muy enojada, me dijo que estaba muy enojada. Y por otro lado, fue una bendición bien grande, hermana, porque llegó, yo ya venía de salida y llegó una chica como de 20 años que viene enojada también, que ella quería levantar una demanda porque ya se iba y que iba a dejar a sus dos niños con su esposo porque simplemente ya no lo quería y porque ya no quería vivir con él. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios porque me dio la oportunidad de orar por ella y de hablarle de la palabra de Dios, hermana. Y por un lado, yo estaba así como que digo, ay, por este lado me agredió el enemigo, se podría decir, porque de una de otra forma sí actúa para dejar en fallo propio a los hijos de Dios. Pero por otro lado también, en ese momento que la chica aceptó que orara por ella, dijo con su mamá, fue una bendición bien grande. Espero Dios que venga. ¡Qué conflicto, mis hermanos! Pero lo importante es no discutir. En este caso de esta persona, yo qué haría si mi hijo hubiese actuado mal, haya hecho o respondido mal a una persona o ofendido a una persona mayor. Y viene esta persona y me dice, es que tu hijo me dijo, y es que tu hijo me dijo, y es un no sé qué, es bien grosero ese chamaco,
te reclamaría, yo vengo reclamándote, no vengo en son de, bueno, ay, manito, fíjate que por ahí tu hijito, no, vengo, oye, no te pases, tu hijo es un grosero, ¿cómo se atreve? ¿Qué clase de educación le estás dando? Y qué sé yo. ¿Qué me responderías, Edwin? Probablemente defendería a mi hijo. ¿Cómo? Sí, no sé, molestaría. ¿Por qué? ¿Por qué te molestarías? Porque por el reclamo, ¿no? A veces, como comentas, ¿no? La forma en la que se acercan a nosotros, a veces reaccionamos. Muy difícil, a veces, contestar con una buena palabra. Alfredo, ¿tú qué harías, manito? Pues yo me disculparía con Ana. Ahora sí, apretaría los labios y dejaría que hablara, le pediría disculpas y ya en casa sí le llamaría la atención a mí. Eso es lo que yo creo. Cuando el padre conoce a su hijo, se da cuenta cómo es. Y si le reclaman algo, es como dice el hermano Alfredo, sabes que discúlpame, cometió mi hijo este error, pero vamos a arreglarlo. Trata uno de ser en paz, tranquilos, y ya en casa pues amonesta uno al hijo. Yo hablaría primero con mi hija. ¿Qué le dirías a tu hijo? Pues yo le diría a usted, déjeme hablar con mi hija y vemos cómo pasa la situación para escuchar también a ver ella qué me dice. Pero obviamente dejas que termine yo de reclamarte y ya después, permítame. Sí, pero Claro. de primera mano no le daría Ok, ¿se dan cuenta de esto? El arte de discutir. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos, como hijos de Dios? ¿Creen ustedes que dentro de los hijos de Dios pueda suceder eso que dijo la hermana, que nosotros los cristianos nos burlemos de los rezos de los católicos? ¡Sí! Fuimos a un velorio. Ahora, Torre de Babel, ¿qué va a hacer? Ruega por él. Y nos empezamos a reír. ¿Ahora qué es eso? Ahora peine de no sé quién, ¿no? Ruega por él. Sí, hermana, te escucho. Sí. La hermana dijo que esa persona vive casi enfrente del Palacio Municipal. Nosotros fuimos al velorio del siervo de Dios que predicó el domingo, porque falleció su mamá. Sí, perdón. Ajá, sí, hermana. Falleció su mamá y me imagino que fue el mismo velorio. Ajá. Pero ahí nadie se rió. Yo estaba allí. Pues a lo mejor usted no, hermana, pero los otros que están y a lo mejor en algún momento, yo considero que lo prudente en estos casos es, hermana, o mira, discúlpanos, por favor, amiga. Algo que decía nuestra hermana, que me encanta y más adelante lo vamos a ver, la blanda respuesta apacigua la ira. Buscar una solución para el conflicto. ¿Sabes qué? Discúlpame. Si eso fue así, de verdad, discúlpanos. ¿Y qué hacer entre nosotros, hermanos? No lo hagamos. Y ya lo tenemos nosotros por experiencia. No es correcto. No es correcto. ¿Por qué? Porque ofender a los... ¿Se acuerdan ustedes que en una predicación igual un hermano nos decía que había traído una persona nueva y que se sintió insultada a la otra persona porque hablábamos del catolicismo y nos burlábamos de sus posturas? Yo dije, santo Dios, lejos de... O sea, y es tan importante que no nada más quien predica, sino todos y cada uno de nosotros somos cartas leídas. La gente nos ve. Entonces debo aprender. Entonces discuta siempre con un espíritu de edificación. Nada justifica el derecho a agredir. Imagínense que esta muchacha dijera, ¡ay! Todos los cristianos son una bola de hipócritas, entonces ya me está agrediendo. Entonces, ¿qué hago? Señor, por favor, cierra mi boquita y que yo pueda aprender a... Dios me ama, pero eso no significa que acepte mi pecado. Es que ahí son dos maneras de pensar. A lo mejor los católicos cuando mueren, ellos están en tristeza y los cristianos no. O sea, a mí me ha tocado ir a velorios de hermanos cristianos y su familia se está riéndose. O sea, la verdad, y la gente católica, por ejemplo, una vez se murió su esposo y la gente católica va y los veía muy feos porque... Están hasta contentos de que se ríe, de que se murió. Sí, lo escucharon. Pues sí, hermana, pero entonces, ¿qué aprendo a respetar? Yo creo que la prudencia, hermana, porque... Es su forma de pensar, exactamente, su forma de pensar y lo respeto. Aprenda a discutir. Perdón, hermana, ¿sí? Yo sin conocer a la persona, mire, ahorita la hermana está dando la razón. Yo no conozco a
Sí. A ver, vamos entonces. Filipenses 4, 2 y 3. El tiempo se me acabó. Filipenses. ¿Sí? ¿Qué dice? 4, 2 y 3. No se ve del otro lado. No, perdón. Sí, ¿verdad? 4, 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí había conflicto, entonces ¿qué debemos ser nosotros? Edificarnos, ser mediadores, no tomar partido. Ay, sí, ya viste cómo piensa. ¿Ahora qué cosa es esa? Y entonces ya me voy a tomar café con la hermana para criticar a otra con la que yo no estoy de acuerdo. No, eso no es edificar. ¿Ok? No es una buena descripción. Proverbios 23, ¿qué dice? Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¡Ah, qué tremendo esto! ¿Qué dice? Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Qué hace el insensato? Se envuelve. O sea, no nada más la dejo ahí, sino que todavía, ay, échenme 3 vueltecitas. ¿No? Y así, hoy, Padre Santo, yo le digo al Señor, yo leí esto y yo decía, Señor, ayúdame porque ahorita les voy a decir algo. Siguiente, adquiere habilidad de discutir, respeto, debe ser la base en una discusión. Yo no puedo tomar mi discusión como la libre expresión, te da una responsabilidad de expresar nuestras discrepancias. Dice, no existen dos seres humanos iguales, por mucho que se parezcan, somos totalmente distintos, aún entre padres e hijos. Estos últimos guardan obviamente similitudes y rasgos, pero nada más. Ser diferentes no tiene por qué ser motivo de conflicto, sino de enriquecimiento y compatibilidad. Las diferencias nos acercan y nos pueden edificar cuando tenemos la actitud de crecer por medio de ellas. La compatibilidad y necesidad mutua es una relación que está dada precisamente sobre la base de nuestras características diferentes. Porque el ser iguales nos haría inútiles, hermanos. Generalmente se cree que quien piensa diferente hacia nosotros es inmaduro, retrógrada, poco inteligente y nada confiable. Ah, no piensas igual que yo. No quiero tocar temas sensibles, pero de verdad, hermanos, en nuestras iglesias hoy en día hay discrepancias que han dividido iglesias, porque no piensan igual que tú. Han dividido iglesias. Eres un retrógrada porque no piensas que esto es lo correcto y te va a traer. Espérate, todos vamos a un paso. Y nadie va a aprender mejor que con el ejemplo. Es necesario, dice bíblicamente es necedad cuando pretendemos imponer nuestros puntos de vista. Oye bien, bíblicamente es necedad cuando pretendemos imponer nuestros puntos de vista. Es necesario dejar espacio al aporte de los demás. Lo que pensamos y decimos obedece una perspectiva de visión que tenemos de la realidad. Convivir en medio de nuestras diferencias generales es un verdadero arte. No cualquiera convive con alguien que no piensa igual que tú. Siempre buscamos gente afín, pero te das a la tarea de que no es afín a mí. ¿Por qué? Me voy a acercar más a esa persona, porque yo necesito entenderla, porque yo necesito comprenderla, pero sobre todo necesito amarla. Yo no sé por qué esa persona es así. No lo entiendo, pero a veces cuando te acercas a esa persona logras entender un poquito por qué esa persona es así. Y entonces amas. Hay que aprender a discutir, no pelear sanamente por nuestras creencias, entendiendo que lo que estamos confrontando
opiniones, dogmas o ideas. Hubo alguien, hermanos, que a mí me dijo: Elvia, no seas cuadrada cuando se trata de principios bíblicos. Y yo, ¿cómo? Sí, porque tú no tienes la verdad absoluta. Te puedes equivocar aún con Biblia en mano. ¿Ha pasado esto en esta iglesia? Sí. Había cosas que nos enseñaron al principio que hoy han cambiado. ¿Cierto o no? Pero eso no te da la verdad absoluta. Y esto es una prueba de que no la tenemos. Es una prueba de que yo no tengo la verdad absoluta. Hay 4 verdades absolutas que no puedo cambiar, que es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nació, murió en la cruz del Calvario por mis pecados, resucitó, viene pronto, que su Espíritu Santo, hermano, está para guiarme. Hay cosas que no van a cambiar y que si yo las cambio, entonces seguramente sí vamos a tener un problema. Pero hay otras cosas que no tengo la verdad absoluta. Por eso cuando nos paramos a predicar, en varias ocasiones yo se los he dicho: no tomes todo como que es esto. Decía la palabra de Dios que a los tesalonicenses: sean como los de Berea. Miren, ellos no se toman todo, van y estudian y aprenden. Pero el hecho de que alguien venga y te diga algo diferente no es tu enemigo. Eso es algo que debes aprender a entender. No es tu enemigo. Podrá pensar diferente, pero tu pleito no es con esa persona, no es tu enemigo. No porque yo piense que el velo no pasa nada si yo paso a predicar con velo y me encuentra una hermana que sí usa velo, tú eres mi enemiga, porque tú sí usas velo. ¿Es así? O el hermano Alfredo que pone a predicar aquí a mujeres, a enseñar, y se encuentra alguien afuera que... Ay, perdón, es este reloj que sirve, ¿verdad? Ay, Padre Santo. Ya iba yo hasta más rápido. Y se encuentra el hermano, un hermano que no pone a predicar a las mujeres porque la Biblia le enseña que no. ¿Son enemigos? No. No. ¿Y por qué nosotros a veces nos vemos así? Es más, ya ni te hablo, ¿no? A ver, porque hemos sido mal enseñados. Porque no sabemos discutir. Y hay un choque. No sabemos discutir. Y yo escucho predicaciones cuando me enseñan que la mujer no debe enseñar y aprendo. Debo aprender. Bueno, ¿qué es? ¿Por qué no? ¿Qué me enseña la palabra? Y me pongo a estudiar. ¿Sí? O tengo pleito con el hermano o la hermana que me dice que no es así. Como dice aquí, son vanas. Exactamente. Pero yo quiero concluir con algo. Fíjense. Entonces, dice la palabra mi lección aquí. Y a mí me llamó mucho la atención porque digo, ¿cómo es esto? Si nosotros buscamos, dice aquí, hay que aprender a discutir, no a pelear, sanamente por nuestras creencias, entendiendo que los que estamos confrontando razonablemente son solo pensamientos, opiniones, dogmas o ideas, pero no a las personas. El derecho a la libre expresión conlleva una gran responsabilidad. Expresar nuestras discrepancias en un contexto de ¿qué? De respeto absoluto. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:14? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En la escuela dominical a veces es un conflicto porque no llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Discutimos y no llegamos a acuerdos. Es importante. ¿Con quién voy a discutir? ¿Por qué voy a discutir? ¿Qué voy a discutir? ¿Cuándo lo voy a discutir? ¿Cómo lo pienso discutir? ¿En dónde lo voy a discutir? Ayer yo discutí
Digo que fue pelea porque yo buscaba tener la razón. Eso no es una discusión. Pero aprendí algo, hermanos. A tiempos atrás yo habría llegado, porque vi después a mi hermana, yo habría llegado directamente con mi hermana Liz y le habría dicho, ¡uy! Me hizo enojar, me hizo esto, y me habría despotricado y soltado todo lo que yo discutí, peleé con mi marido. Y ayer no lo hice. ¿O sí, Liz? ¿Te dije algo? Y en la noche yo le dije, gracias, Señor, porque estoy aprendiendo. Me cuesta mucho trabajo. ¿Saben ustedes que el tiempo que estuve dando, tengo 52 años de edad? Cuando regresé nuevamente a los caminos de Dios, tiene como 10 años, hermano Alfredo, que ya estoy otra vez de nuevo en la iglesia. Como 10 años. Y en estos 10 años, yo me doy cuenta que parezco nueva. Cuando di las lecciones del Espíritu Santo, yo empecé a decirle al Señor, yo necesito cambiar. Yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Nadie cambia si no se da cuenta que está mal. Nadie cambia si no se da cuenta que está mal. ¿Cómo vas a cambiar si no te das cuenta que estás mal? Y cada que el Señor me hace ver que yo estoy haciendo algo mal, lloro porque ya la regué, ya lo hice mal. Y a la vez le digo gracias. Permite que yo no lo vuelva a hacer. Y voy paso a pasito, hermanos. Quisiera decirles que soy como la liebre, como gacela, voy rápido al cambio, a la transformación. ¡No! De verdad me ha costado mucho trabajo. Pero hoy yo veo que por la gracia de Dios muchas cosas están cambiando. Y el Señor me sigue enseñando. Y esta enseñanza, hermanos, es eso. Es parte de... Yo le digo, ¿qué hago? O sea, ya no quiero volver a lo de antes. Es mi derecho. Si no estoy de acuerdo, ¿por qué no lo voy a decir? Pero ¿cómo lo dices? ¿Cuándo lo dices? ¿En dónde lo estás diciendo? Estoy peleando con mi marido, que estoy en desacuerdo enfrente de mi hijo, que le estoy enseñando al hijo. Estoy peleando levantando la voz, ¿qué estoy haciendo? O estoy peleando y ya lo estoy agrediendo. Y a veces somos bien inteligentes, buscamos palabras sutiles para decirle necio, fatuo, insensato. ¿Y qué dice la palabra de Dios cuando le dices necio a tu hermano? ¿Qué dice la Biblia? Imagínate, hermanas, hermanos, que el enojo no nos gane. ¿Qué hago con cuestiones necias? ¿Qué hago entonces cuando yo me encuentro con alguien que realmente es un necio? ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:23? Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Qué tengo que hacer cuando una persona ya es necia? Cuando ya noto que no es ni siquiera correcto lo que está diciendo, sino está siendo necio. ¿Qué debo hacer? ¿Le doy 2 cachetadas para que se calme? Y sepa quién tiene la autoridad aquí. Alejarse de la persona. ¿Sabes qué? Ni discuto. La semana pasada llegó una persona que quiero mucho, apenas está dando sus primeros pasos en el Evangelio y se ha alejado por diferentes circunstancias. Y me dice, yo he entendido, Elia, que la Biblia son solo un grupo de hombres, que le escribe un grupo de hombres como tú, como yo, que fallan igual que nosotros. Entonces, ¿cómo le voy a hacer caso a eso? En otros tiempos yo me habría retorcido y tirado y dicho sacado ahí un seminario de Biblia. Pero esa persona iba molesta.
Iba muy molesta. ¿Qué creen que hizo la hermana Iria para la gloria de Dios? Guardé silencio y le dije, necesitas, amiga mía, buscar de Dios. Así no es. Seguimos o continuamos con nuestra charla y Dios tuvo que haber hecho algo ahí. Pero es complicado cuando alguien se burla de algo que dices, eso es necedad. Si Dios te rescata, ¿de qué otra manera se puede acercar a tu vida? Si no es por medio de su palabra, y podemos sacar 20,000 argumentos, ¿o no? ¿Por qué? A ver, vamos a leer 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, cuando hay pleitos, cuando hay celos, cuando hay discusiones, ¿qué hay? Carnalidad. No hay espiritualidad. Nos volvemos como carnales, dice la palabra de Dios. Estamos dando un fruto incorrecto, carnalidad. ¿Y qué dice entonces la siguiente cita? Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y yo con esto concluyo, hermanos. Si hay alguna buena manera de discutir, es mostrando nuestra buena conducta. Esa mujer que le discutió a mi hermana, más tarde alguien le va a preguntar, ¿y cómo son los cristianos? Le puedo asegurar, va a decir, conozco a 2 clases. ¿Cierto o no? Entonces, que sepan por tu buena conducta qué tipo de persona eres. El ejemplo que les ponía de este hermano se llama Miguel Núñez. De verdad, escuchen sus predicaciones, son muy, muy bonitas. Nada de lo que yo leí es lo que él vive. A lo mejor y yo puedo decirte hoy, pues recuerdo que en una ocasión hubo una discusión bien fuerte con mi familia por el vino. Porque yo decía que no era malo tomar, por ejemplo, una copa de vino. Y alguien decía, ¿qué? Si la Biblia dice que... Y discutimos, pero aguerrido, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Pablo? Que discutimos aguerrido por lo del vino. Pero aguerrido el asunto, ¿eh? Porque si estaba bien o estaba mal tomar una copa de vino. Y cada uno con su postura. Y yo decía que estaba de acuerdo con una copa de vino. Pero tú me ves tomando vino todos los días. O embriagándome. ¿Pablo? ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Sí te ve. Pero el testimonio dice más. Tu forma de vivir debe decir más. ¿Cierto o no? Creo que en alguna ocasión lo comenté aquí. A mí me gusta mucho la carne. Soy amante de la carne. Me gusta la carne, me gusta mucho. Entonces, cuando se puede y nos llegan a invitar a las espadas, ¡Padre Santo! Y me pido mi clericot, que es fruta con vino. Hermana, se va a ir al infierno. Toma clericot. Cuando quiera lo discutimos. O sea, platicamos, no vamos a pelear, claro. ¿Sí se dan cuenta? Ya los dejé pensando.
piensen más, leamos la palabra, estudiemos. Ustedes van a seguir siendo mis hermanos y yo voy a seguir siendo su hermana. Yo sigo amando a mi hermana y me encanta verlas danzar, de verdad. Ya hasta me invitó Frida, pero no me la hizo por el velo. Es verdad, no, sí es cierto. ¿Cierto? ¿Sí se dan cuenta? Pero ella no deja de ser mi hermana, yo las amo y me encanta verlas. Yo igual quisiera estar aquí ya brincoteando, pero la edad no me lo permite ni mi peso. ¿Sí se dan cuenta? Pero eso no significa que no sea mi hermana en Cristo. Son mis hermanos en Cristo, los amo. Y eso es lo que no se debe perder. Una discusión, hermano. La habilidad de discutir es que yo no puedo estar de acuerdo contigo, pero sé que la sangre de Cristo nos une. Sé que la sangre de Cristo me ha hecho tu familia. Si tú reniegas de esto, pues tú con el Señor, no conmigo. Porque si yo dijera que el danzar nos desune, o que el usar velo o no usar velo me desune, tú ya no eres mi hermana en Cristo. Entonces, déjame decirte que te estoy diciendo, tú estás diciendo algo bien delicado. Bien delicado, hermano y hermana. ¿Y sabes qué es? Estás diciendo que algo que Dios ha hecho, tú dices que Dios no lo hizo. No todos tenemos la verdad absoluta. Vete con esto a tu casa. Aprende a discutir y a guardar silencio cuando ves que una persona es necia. Aprende a discutir siempre sin agredir. No porque no piense igual que tú es una persona ignorante, o es una persona retrógrada, o es una persona... No porque no piense igual que tú, es todo lo que el insulto que a ti se te ocurra. Mis hermanos bautistas, porque creen en Cristo. Mis hermanos pentecostales, porque creen en Cristo. Puedo decirte, hermano, mis hermanos presbiterianos, porque creen en Cristo. ¿Los católicos creen en Cristo? Sí. ¿Son mis hermanos? Sí. Te lo dejo de tarea. Que el Señor les bendiga y les guarde. Pónganse de pie. Vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza.